En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy el Santo Evangelio nos invita a que reflexionemos en las condiciones para seguir a Cristo. ¿Hay condiciones de seguimiento? Claro que hay condiciones de seguimiento. Él quiere que le sigamos, pero obviamente Él nos invita a que tengamos actitud de seguirlo. Para poder seguir a Cristo, uno tiene que primero dar el primer paso, que creo que es en el que muchos podemos encontrar de pronto una situación de prueba. El primer requisito que pide el Señor es el que quiera seguirme, niéguese. Ay, sí, no le sabemos, ¿no? ¿Cómo es? Okay. No. Primero, niéguese. ¿Por qué dirá eso Jesús? O sea, ¿por qué es tan cruel? ¿Cómo así que niéguese a sí mismo? ¿Ah? ¿Pero qué quiere decirnos con eso de negarme a mí mismo? ¿Qué es eso? No anteponer el yo. Porque es malo el yo. Malo. Se infla. Pregúntele al de al lado, ¿usted se le infla su yo? Pregúntele. ¿Se le infla? Aquí está diciendo Frank que se infla. ¿Se le infla a alguno de ustedes? Bueno, entonces sigamos a ver por qué el yo es, ¿por qué tengo que negarlo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que negar mi ser, mi yo, mi ego? ¿Por qué? Exacto, sí, poner primero a Dios. ¿Qué más? Digan tranquilos. El Padre no se pone bravo. ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? Para que Él pueda hacer lo que Él quiere en nosotros. Algo así como para que no se le atraviese su voluntad. Pregúntele al de al lado, ¿usted se le atraviesa su voluntad? Pregúntele. En otras palabras, una pregunta, ¿usted es atravesado o atravesada? ¿Ah? A veces somos personas a las que, bueno, tenemos un carácter, ¿no? Tenemos una forma de ser. Tenemos una estructura psicológica, una estructura que muchas veces se impone, ¿no? Y con la que muchas veces imponemos a los demás lo que queremos. ¿Usted impone o no? Ahora va a decir que es una mansa paloma, que usted no impone nada. ¿Ah? ¿Impone o no? Bueno, y muchas veces dentro de esa dinámica puede que nosotros seamos un poco insensibles, duros, incluso podemos llegar a ser tiranos, ¿o no? ¿Qué es la tiranía?
¿Ah? Bueno, puede ser. Tiranía. ¿Qué es una persona tirana? Una persona tirana es una persona que actúa sin amor. Sin amor. Eso se llama un tirano. Pregúntenle de al lado, ¿usted ha sido tirano alguna vez? Pregúntele. ¿Usted ha sido tirano? O sea, ¿ha actuado sin amor? Uno puede caer en eso, ¿no? Muy fácilmente uno puede convertirse en una persona tirana. Mire que Dios respeta la voluntad humana. Dios quiere que le sigan, pero Dios quiere que le sigan con una voluntad sin trabas, sin enredos, sin complicaciones. Desenrédese. No ponga por delante absolutamente nada. Mire, por ejemplo, los 3 requerimientos del Evangelio de hoy. Alguno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Ay, es que uno es arrebatado así, a veces impulsivo. Yo voy con usted donde quiera que usted vaya. Hasta emocional, ¿no? ¿A usted no le dijeron eso cuando se iba a casar? Frank le dijo a su mujer, Marta, donde quiera, ¿qué quiere? Lo que quiera, mija, eso sí. ¿Sí o no? ¿Cierto, Martica? Más o menos. Bueno, le faltó un poquito más de fuerza. Ok. Frente al impulso humano, Jesús le dice, las zorras, ¿cómo es? Y los pájaros. Mira el Señor tan sabio. Lo toma a el que estaba todo impulsivo, te seguiré donde quiere que vayas. ¿Y por qué le dice eso? Uno podría pensar, ¿y por qué le dijo eso? ¿Por qué se lo dijo? Para que entendiera una cosa. ¿Qué hay en las madrigueras? ¿Ah? ¿Qué hay? ¿Cómo que no? Pues la zorra y el zorrito o los zorritos, ¿no? ¿Qué le quiso decir Jesús a él? Si me vas a seguir, tienes que saber, ese es el principio para que los sacerdotes seamos como somos. Ese es el principio. Las zorras tienen y los pájaros tienen. ¿Y qué hay en el nido? Pues el pájaro y la pájara. Y pajaritos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Qué le dijo? No tiene ahí un hombrito, o bueno, no sé, dónde recostar la cabecita. Entonces le dijo, ¿usted está dispuesto a seguirme con esa condición? No tiene dónde reclinar la cabeza. No tengo dónde aposar mis afectos. No tengo dónde. Es una forma de mostrar ese sentido de no dependencia a. Primer requisito, mire, para seguir a Dios, no tener un afecto desordenado o un afecto enfermizo. Pero ustedes no aman obsesivamente, ¿o sí? Un apego obsesivo, ¿o sí? Usted nunca ha dicho, yo no puedo vivir sin usted, yo no puedo vivir sin... ¿Nunca ha dicho eso? ¿Seguro que no? Ay, no inventen ahora. Yo creo que sí han dicho. Si usted se me muere, yo me muero, me muero. ¿Nunca han dicho eso? Ah, ya va a decir que no. ¿Ah? Son los apegos que de alguna manera... Yo he visto gente con apegos bastante fuertes, en todos los rangos de edad, en todos los niveles de vida, apegos fuertes, incluso hasta después de muertos, unos apegos muy fuertes. Segundo apego o segunda condición le dice,
te seguiré, pero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Y es malo ir a enterrar al papá? ¿Malo? ¿Y qué le dijo Jesús? Qué duro. ¿Por qué le dijo eso? ¿Ah? El que va a seguir a Jesús tiene que todo. Es que frente a Jesús no hay otro bien superior. Por eso, incluso hasta en la vida familiar, dejará el hombre a su padre, no a su mujer. No, no diga eso, hermano. No se equivoque. No, 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 no. No me enrede y me complique la cosa. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá con su mujer. No, su madre y su padre no se lo lleva porque el que se casa quiere casa, dicen, y costal para la plaza. Entonces, no. No que yo me caso contigo, pero nos vamos a vivir con mi papá y mi mamá. Eso es un parásito. ¿O no? No. Cada quien, un nuevo hogar requiere su espacio. Pero entonces miren, Señor, cómo lo dice. Es decir, hasta en eso, ¿no? Cuando uno va a emprender el seguimiento, un seguimiento serio, en el caso de una familia, un hombre o una mujer tienen que dejar su familia de origen para unirse y ser una nueva familia. ¿Cómo es de delicado cuando el hijo, el hombre, sigue apegado a la mamá? Y le dice a la mujer, es que usted no cocina como mi mamá, usted no me plancha la ropa como mi mamá, usted no me hace la sopa como mi mamá. ¿Qué le dice ella? Pues cásese con su mamá. O igual ella, mi papá no me trataba así. Mi papá sí me cumplía todos los caprichos. Esos amores enfermizos, esas dañan. Lo mismo con Dios. Yo no puedo seguir a Dios y tener todavía, es decir, una determinación por alguien afectivamente así sea superior. Si voy a seguir a Dios, lo debo seguir por encima de todo afecto humano. Imagínense, incluso el padre y la madre. Es que seguir a Dios, cuando se sigue a Dios, nunca hace falta al padre y a la madre. Porque es como el día que yo me hice cura. Tuve que dejar a mi padre y a mi madre. Y es doloroso, claro que es doloroso, pero es la ofrenda. Gracias a la renuncia de mi madre, yo estoy aquí con ustedes, ¿o no? Y le dolió, y le duele todavía, claro que le duele. Pero no hay entrega sin sacrificio. Y el último que dice, déjame, yo me voy a despedir de mi familia, de mis amigos, de mis amistades. Yo le voy a decir, chao, no, déjeme, yo voy y me despido. Eso, ¿sabe? Cuando uno escucha eso, se parece a las despedidas de soltero. ¿Eso todavía lo usan? Y las despedidas de soltera, ¿sí lo usan todavía? ¿A usted le hicieron despedida de soltero, de soltera? Pregúntele a su... ¿Le hicieron despedida soltera? ¿Sí? ¿No? ¿De qué se despide? ¿Se está despidiendo de qué? ¿Cómo así que me despido de qué? De la soltería. Oh. Usted no tiene problema, hermana, porque usted está solterita todavía, usted la tiene ahí junta.
no hay problema. Eso es como, no, yo no me despido, o sea, yo estoy haciendo una opción preferencial. Entonces, ay, es que estoy renunciando. No, usted no está renunciando, usted está optando por algo mejor, por un bien superior. Cuando uno opta por un bien superior, no hay renuncia, hay opción. O lo miras como una opción superior, o nunca lo mirarás como es verdaderamente. Entonces, lo mismo dice el Señor, el que pone la mano al arado y mira atrás, eso le pasa a mucha gente. Pone la mano al arado y mira atrás. Ah, entonces ella dice, ay, mi exnovio tan querido que era, ese, me voy con este, pero ese. Y él también lo dice, esa. Oiga, y se encuentra uno unos cuentos terribles. Porque como ahora viene con todos los medios sociales, Facebook y WhatsApp y todo este poco de cosas, el drama de la gente que se encuentra con sus amores de la infancia frustrados e incompletos. Como en esa época no existía y dejaron de saber por allá de esas personas, entonces ahora, pero cantidad de viejos, hombres y mujeres, buscando amores del pasado. Y en unos enredos terribles. Es decir, ponen la mano al arado y miran atrás. Tal vez porque están insatisfechos. Tal vez porque tienen vacíos. Tal vez porque no les llena lo suficiente. Tal vez porque... Y el cuento de esas historias son bien melodramáticas, bien, bien, bien curiosas. Y terminan destruyendo familias. Terminan destruyendo hogares. Bueno, hablemos para terminar un poquitico de San Francisco. San Francisco es el modelo de la persona que se enamoró verdaderamente de Jesús. O sea, San Francisco cumplió todo lo que dice el Evangelio de hoy a cabalidad. Literalmente llegó un momento en que se desencantó del mundo. Lo tuvo todo, claro que lo tuvo todo, era un joven lleno de virtudes, lleno de cualidades, lo tuvo todo porque su papá era de los más ricos del pueblo, no era noble. Su papá era comerciante, era burgués. Comenzaba a surgir la burguesía en aquella época y emergía el capitalismo. De alguna manera era la forma en que emergía el capitalismo. Los burgueses eran los comerciantes, comenzaron a ponerse por encima de los nobles. Los nobles comenzaron a vender todo por la guerra y por el honor, mientras los otros se fueron enriqueciendo. Y eso fue lo que le pasó al papá de Francisco, a Bernardone. Francisco creció en comodidades impresionantes y vivía de juerga, de paseo y vivía de... Pero llegó un momento en que maduró y fue a la guerra. Y en la guerra fue herido, se enfermó y entró en una crisis terrible, 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 en una crisis existencial porque estuvo preso. Entró en un replanteamiento de su vida y comenzó, si era un hombre sensible, tenía una virtud muy importante y era que era un hombre sensible al sufrimiento de los otros. Y comenzó a hablarle la realidad, a hablarle. Y llegó un momento en que comenzó a darse cuenta que él vivía una fantasía y que había mucha gente sufriendo y comenzó a sentirse confrontado con la realidad de los demás. Pero no sabía qué hacer. Y de alguna manera Dios comenzó a hablarle. En algún momento tenía absolutamente todas sus armaduras y todo su revestimiento de caballero. Y yendo de camino se encuentra con un hombre que no tenía nada que ponerse, se quitó todo y se lo dio. Y así sucesivamente, en algún momento sacó las telas de su papá
y se las regaló a la iglesia para que reconstruyeran una capellita que había. Su papá se puso furioso, Pedro Bernardone, y le pidió que regresara la plata de él y que lo iba a desheredar. Y Francisco, en medio de todo el pueblo, lo llevó a la plaza pública, el papá frente al obispo, en medio de todo el pueblo se desnudó, se quitó toda la ropa, se la devolvió a su papá y le dijo: ya no soy más hijo de Pedro Bernardone. Renunció a la paternidad. Ahora seré hijo de Dios, hijo de mi Padre Celestial. El obispo tomó un vestido de un campesino de la época y se lo puso. Y Francisco tomó un poco de cal, como tiza, cal, y se pintó una cruz blanca aquí enfrente de todo el mundo. Y desde ese momento en adelante se declaró hijo del Padre Celestial. Y renunció absolutamente a todos sus. Y se fue a reconstruir la capillita de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, en el Valle de la Umbría, ahí en Asís. Y ahí comenzó su locura. Comenzó a cuidar, a seguir a Dios, a cuidar de esos detalles que estaban básicamente expresados en la sensibilidad con los más pequeños, con los pobres. Le causaba asco, a Francisco de José le causaba asco los leprosos, pero asco. A él le impresionaban los leprosos. Todos nosotros tenemos una fobia, ¿no? ¿Usted a qué le tiene fobia? A las culebras. En mi país también le tienen fobia a las culebras. Pero las culebras son los cobradores, los que vienen a pedirte la cuota. Cada quien le tiene fobia a algo. Francisco le tenía fobia a los leprosos, pero fobia. Y quiso vencerse a sí mismo. Y un día, para vencerse a sí mismo, se encontró un leproso y lo cogió a besos. Hasta que le supo rico. Literalmente se venció a sí mismo. Y se convirtió en sirviente de los leprosos. Mire, fue un hombre que fue renunciando a todo tipo de comodidades, a todo tipo de privilegios, y fue renunciando a todo lo que le impidiera acercarse al otro, a todo lo que le impidiera ser para el otro un hermano. Y comenzó a hermanarse con todas las realidades. Hubo uno que le puso resistencia, que fue un lobo, que siempre que se lo encontraba en el camino le atacaba. Y por eso hasta Francisco escribe precisamente se escribe de Francisco un poema al hermano lobo. Y cómo finalmente terminó el lobo comiendo de su mano. Pero era venciendo el odio, venciendo la rabia del otro, venciendo el desamor, venciendo el rechazo del otro, venciendo lo que fuera para vivir lo único básico que Francisco sabía que existía. Era el amor de Dios. Y por el amor de Dios se venció y fue venciendo obstáculos, venciendo todo tipo de barreras, solamente por amor. Eso es vivir el Evangelio, y llegó a convertirse Francisco hoy día en un ser que lo ama todo el mundo, los creyentes y los no creyentes, los cristianos y los no cristianos. ¿Y por qué? Porque Francisco expresa lo más sencillo, lo más noble, la actitud más armoniosa, pacífica, de convivencia. Expresa precisamente eso que está en lo más profundo de nuestro corazón. Lo anhelamos, pero no lo concretamos. Porque nos duele, nos da miedo el sacrificio. Nos da miedo vencernos a nosotros mismos. Si nos venciéramos como Francisco lo hizo, a lo mejor algún día se contaría de nosotros
como hoy día se cuentan de Francisco todas las maravillas que se encuentran. Y algún día nuestra familia recordaría y diría con mucho gozo, qué persona tan humilde, el hermano o la hermana tal, tan sencillo, tan servicial, tan amable. ¿Cómo se le notaba precisamente esa actitud tan bondadosa siempre, por la cual nos enseñó a amarnos, a amar mucho más al Señor? Si quieres seguir al Señor, no te olvides de negarte a ti mismo. Toma tu cruz, es decir, afronta tu realidad. ¿Qué es la cruz? Mi realidad, la que sea. Usted tiene su cruz personal, la de su carácter, su temperamento, sus debilidades, lo que sea. Tome su cruz, afróntenla. No tenga miedo, tiene que afrontar esas circunstancias difíciles de su vida. Y sígame, dice Jesús, sígame con lo que tiene, con lo que... Sígame. Y en ese seguimiento de Jesús, no se olvide claramente a quién está siguiendo. Está siguiendo a alguien cuyos pasos han sido dados en una sola línea hacia dar la vida por el otro. Como Francisco. ¿Cómo terminó Francisco? ¿Cómo fue el final de Francisco en el monte Albernia? ¿Cómo terminó? Crucificado. Crucificado. Francisco recibió los estigmas a través de un serafín, se le apareció, y Francisco de Asís recibió de ese serafín las llagas de Cristo. Francisco de Asís comenzó a sufrir la pasión de Jesús en su cuerpo. Fue históricamente el segundo estigmatizado que la historia conoce. ¿Quién fue el primero? San Pablo, que decía: llevo en mí los signos de Cristo. Yo soy un crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. El primero fue San Pablo. El segundo, históricamente hablando, del que se habla es Francisco de Asís, que llevó visiblemente los signos, así como el Padre Pío y Roque, nuestro hermano de comunidad, llevó los signos visibles de Cristo. Porque quiso, ¿por qué? Porque asimiló ser de Cristo, asimiló la vida de Cristo. Hay una escena muy bonita de Francisco, muy dolorosa y muy cruel. Al final ya, San Francisco se quedó ciego. ¿Saben que Francisco murió ciego? A los 45 años. Y murió ciego. Él lloraba la pasión de Jesús y le rogaba al hermano León: léeme la pasión de mi Señor. Así murió Francisco. Léeme la pasión de mi Señor, léemela. Y él seguía una vez recordando más y llorando por los pecados. Decía: estás crucificado por mis pecados. Esa fue la actitud de quien amó tanto a Jesús. Lo amó tanto que todo lo que hizo fue para aliviarlo, aliviar el dolor de Dios. Y aliviar el dolor de Dios no es otra cosa que hacer lo que Dios quiere, que nos amemos como Él nos amaba.